Alaska es el estado más vasto de Estados Unidos, pero tras su belleza helada se oculta algo que el gobierno lleva décadas intentando enterrar. Oleadas de avistamientos ovnis sin explicación. Haces de luz suspendidos en silencio sobre el hielo. Aviones de combate despachados para derribar objetos que no deberían existir. Se esconde una base extraterrestre secreta bajo el hielo y la nieve de Alaska. Y lo más inquietante, ¿por qué el gobierno entra en pánico silencioso cada vez que algo emerge de allí? En mayo de 2026, el Departamento de Guerra publicó unas imágenes infrarrojas de combate realmente espectaculares. Se veía a un caza F-16 fijando un objetivo misterioso sobre el lago Huron y destruyéndolo en pleno vuelo. Los funcionarios no tardaron en presumirlo como el comienzo de una nueva era de transparencia. Querían que creyéramos que por fin nos lo contaban todo. Pero aquí está lo que nunca te dicen. Cuando los que tienen el poder te entregan una pieza del rompecabezas con tanto entusiasmo, suele ser porque están ocultando una imagen mucho más grande. Y esa imagen se había desplegado años antes, durante una semana caótica de febrero de 2023. El 10 de febrero de 2023, el Pentágono confirmó algo extraordinario. Desplegaron un caza furtivo F-22, el avión de superioridad aérea más avanzado del arsenal estadounidense, para derribar un objeto volador no identificado directamente sobre Dead Horse, Alaska. Las características del objeto: cilíndrico, sin superficies de control de vuelo visibles, sin alas, sin sistema de propulsión que nadie pudiera identificar, y flotaba a unos 40.000 pies, justo en plena ruta de la aviación civil. Los pilotos que se acercaron relataron algo aún más inquietante. Sus aviónicas y sensores comenzaron a fallar al aproximarse, como si el objeto interfiriera activamente con sus sistemas electrónicos. Tras el impacto del misil, equipos de rescate y militar invadieron el congelado mar de Beaufort para recuperar los restos. Llevaron aeronaves pesadas, buscaron durante días, y luego de repente, el 18 de febrero el gobierno canceló toda la operación. Alegaron que no se pudo encontrar ningún resto. No se publicó ni una sola imagen, ni telemetría, nada de nada. Ahora compáralo con el lago Huron. Esas imágenes sí estaban encantados de enseñártelas, pero el derribo de Dead Horse sigue sepultado en la más absoluta oscuridad hasta el día de hoy. ¿Por qué publicar uno y ocultar el otro? ¿Qué encontraron exactamente los equipos de rescate, destrozados sobre el hielo de Alaska, tan perturbador que jamás podría reconocerse, ni siquiera bajo una orden presidencial de transparencia total? La respuesta podría estar conectada con algo enterrado mucho más profundo que el hielo. El 21 de mayo de 1992, el gobierno chino detonó una prueba nuclear subterránea de un megatón en el sitio de Lop Nor. Aquella onda expansiva viajó miles de kilómetros a través de las entrañas de la Tierra, funcionando como una ecografía planetaria. Más de 1000 instrumentos sísmicos repartidos por toda Norteamérica captaron aquel pulso. Y cuando los geofísicos analizaron los datos, se encontraron con algo que no debería estar ahí. Anomalías geológicas enormes bajo el norte de Alaska. Una de ellas, cerca del límite núcleo-manto a unos 1.678 kilómetros de profundidad, medía nada menos que 286 kilómetros de diámetro. Pero lo que de verdad heló la sangre a los investigadores fue un hallazgo mucho más superficial. A unos 80 kilómetros al suroeste del monte McKinley, los datos revelaron los contornos de una pirámide geométrica perfecta. 6 meses después, Douglas Mutchler, un oficial de contrainteligencia del ejército destinado en Fort Richardson, en Anchorage, vio por la televisión local una noticia que describía exactamente ese descubrimiento. Una pirámide gigantesca sepultada bajo el permafrost, supuestamente más grande que la Gran Pirámide de Giza. Cuando Mutchler intentó conseguir una copia de la emisión, la cadena negó rotundamente que tal reportaje se hubiera emitido jamás. La historia había desaparecido de la noche a la mañana, borrada sin dejar rastro del registro público. Mutchler no se rindió y acabó contactando con la periodista de investigación Linda Moulton Howe. A través de su red de contactos, dieron con una fuente anónima
cuyo padre había sido ingeniero de la Marina, enviado a la base misma de lo que los insiders llamaban la Pirámide Oscura, una estructura de piedra negra desconocida de unos 168 metros de altura. Su misión no tenía nada que ver con la arqueología. Tenía que averiguar cómo aquella estructura emitía una fuente de energía masiva e inexplicable. Algunas teorías sugieren que podría alimentar todo un continente, pero lo juraron en secreto y nunca más se le permitió hablar del asunto. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Está el gobierno de Estados Unidos acordonando una pirámide antigua para extraer en secreto una fuente de energía alienígena? Y si esa estructura irradia energía, ¿qué está ocurriendo con todo lo que la rodea? Pero Alaska no esconde solo una pirámide. Guarda una zona tan aterradora como el Triángulo de las Bermudas. La llaman el Triángulo de Alaska, un vasto territorio delimitado por Anchorage, Juneau y Barrow. Y dentro de él, lo imposible ocurre con una regularidad escalofriante. Los investigadores sostienen que la energía que brota de la pirámide oscura subterránea es el motor que alimenta estas anomalías. Describen el corazón de la región como un vórtice energético, un lugar donde las leyes del electromagnetismo se desmoronan por completo. Los aviones que lo cruzan reportan brújulas que giran desenfrenadas y controles de vuelo que mueren sin previo aviso. Pero no afecta solo a las máquinas. Estos campos distorsionados alteran la mente humana. Personas sanas son invadidas de repente por un impulso irracional de adentrarse solas en la tundra helada, sin equipo, sin protección, para no volver a ser vistas jamás. Miles han desaparecido en esta zona. En el epicentro se alza el monte Hayes. No hay carreteras que lleguen a su cima. Es una zona prácticamente aislada del mundo. Y sin embargo, un testigo tras otro relatan lo mismo: platillos voladores y extraños haces de luz que orbitan la montaña. Las anomalías se extienden hasta las Islas Aleutianas, hogar de 57 volcanes activos. Allí, en 1945, un buque de transporte del ejército estadounidense cerca de la isla de Adak presenció cómo un objeto masivo no identificado emergió del mar en vertical y desapareció en el cielo. ¿Hay alguien viendo esto desde Alaska o sus alrededores? Únete a la conversación y comparte las experiencias misteriosas que conozcas sobre esta zona. En 1995, el gobierno desclasificó documentos del proyecto Stargate, un programa ultrasecreto que durante la Guerra Fría intentó convertir la mente humana en arma de espionaje. La técnica, llamada visión remota, permitía a personas con dones especiales proyectar su conciencia a través del espacio y el tiempo para espiar instalaciones enemigas. La estrella indiscutible fue Pat Price, un antiguo policía con una precisión escalofriante. Cuando le encargaron espiar instalaciones soviéticas, dibujó una grúa de 100 pies sobre vías de tren que la CIA confirmó con fotografía aérea. Describió esferas de contención subterránea para material nuclear, identificándolas correctamente como esferas metálicas de 58 pies. No fallaba. Pero Price cometió el error de mirar donde no debía. Dirigió su visión hacia Mount Hayes, y lo que dibujó heló la sangre. Un complejo enorme de túneles, maquinaria geológica y equipos de rastreo enterrados en la montaña. Vio personal militar humano trabajando junto a entidades que no lo eran. Lo llamó una base global de vigilancia y reaprovisionamiento para vehículos aéreos no identificados. Incluso, dibujó diagramas de diademas que transmitían señales telepáticas mediante amplificadores. La comunidad de inteligencia no se rió. Estaban aterrorizados. Price les había entregado el mapa de una infraestructura de ocupación que no podían controlar. Poco después de exponer Mount Hayes, Price empezó a temer por su vida. En julio de 1975, en el vestíbulo del Hotel Stardust de Las Vegas, un desconocido chocó con él a propósito. Esa noche cayó violentamente enfermo, sufrió convulsiones y amaneció muerto. El hospital incineró su cuerpo de inmediato, sin autopsia y sin avisar a su familia. Sus hallazgos se tomaron tan en serio que en la década de 1980, los militares lanzaron el Proyecto 8200.
Con una nueva generación de visionarios remotos, apuntaron a las coordenadas exactas que Price había dado. Sin hablar entre ellos, confirmaron sus dibujos originales. La base bajo el hielo seguía operativa. Y esto es lo que debería quitarte el sueño. Si estas anomalías podían meterse en la mente de un hombre desde miles de millas de distancia, imagínate lo que podrían hacerle a un piloto cruzando directamente su espacio aéreo. El piloto veterano Theo Chesley lo comprobó en carne propia. En octubre de 2019, sobrevolando las cercanías del monte Shishaldin, un volcán activo en la cadena de las Aleutianas, avistó un objeto enorme que dejaba un rastro tenue de humo. Al acercarse, hizo algo imposible. Se giró de horizontal a vertical y se quedó parado en el aire junto al volcán. Con su experiencia, Chesley sabía que no era una nube. Mantenía una forma rígida y medía casi media milla de ancho. Y entonces empeoró. Un segundo objeto verde brillante salió disparado del flanco del volcán. Golpeó la esfera y la deformó. 6 meses después, regresó al mismo lugar y la pesadilla se repitió. Una nube gigante cubrió el volcán, ocultando un objeto negro como el carbón. Esta vez, el peligro fue directo. El piloto automático fue anulado por la fuerza. El avión se desvió 35 grados y se lanzó en picado hacia la montaña. Luchó por corregirlo, pero lo arrastraron 2 veces más, hasta que rompió lo que parecía un rayo tractor magnético. Es la misma firma del Triángulo de las Bermudas, instrumentos secuestrados y aviones que desaparecen. Y 4 décadas antes, un caso demostró que estas naves podían dominar incluso un avión comercial. El 17 de noviembre de 1986, el vuelo 1668 de Japan Airlines, un Boeing 747 de carga al mando del capitán Kenju Terauchi, surcaba los cielos de Alaska. De pronto, 2 objetos luminosos interceptaron el avión. Despedían una luz cegadora y acompañaban al enorme jet sin esfuerzo, moviéndose a velocidades y ángulos que destrozaban toda ley de la aerodinámica. No era ilusión. 3 radares independientes los rastrearon a la vez, el del propio avión, el centro de control de Anchorage y el radar militar de la base Elmendorf. Entonces apareció un tercer objeto. Terauchi lo describió como algo del doble del tamaño de un portaaviones, suspendido frente a ellos antes de desvanecerse en la oscuridad. Una semana después, John Callahan, jefe de división de la FAA, sincronizó todos los datos de radar y voz. Convocó una reunión clasificada con agentes del FBI, de la CIA y miembros del equipo científico del presidente Reagan. Tras examinar la evidencia, los científicos concluyeron: era una nave no humana genuina. La CIA admitió que no era ningún proyecto militar secreto. Y entonces vino la orden. Esto no podía salir jamás a la luz pública, porque reconocer una presencia alienígena incontrolable provocaría pánico masivo. Un alto operativo hizo jurar silencio a todos. Confiscó cada prueba y pronunció una frase. Esta reunión nunca ocurrió. La tripulación sobrevivió para contarlo. Pero no todos los que cruzaron este espacio aéreo tuvieron la misma suerte. El 26 de enero de 1950, un C-54 Skymaster, de la Fuerza Aérea Estadounidense, despegó desde la base Elmendorf en Anchorage, con rumbo a Great Falls, Montana. Era un transporte militar pesado, fiable, de los que aguantan casi cualquier cosa. A bordo viajaban 44 personas, 8 tripulantes y 36 pasajeros, entre ellos, una esposa militar embarazada y su hijo pequeño. 2 horas después del despegue, volando a 10.000 pies, el piloto se comunicó por radio con un pequeño puesto de control. Todo en orden, dijo. Solo algo de hielo formándose en las alas. Tenía que reportarse de nuevo apenas 100 millas más adelante. Esa llamada nunca llegó. Ninguna señal de socorro. Ni un solo Mayday. Ningún aviso de ningún tipo. El avión y las 44 personas que iban a bordo simplemente se evaporaron del cielo, como si nunca hubieran existido.
Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia de Norteamérica. Decenas de aviones estadounidenses y canadienses recorrieron el terreno durante semanas. No encontraron ni un solo fragmento de los restos del avión, ni un rastro de combustible, ni una señal de vida. Absolutamente nada. Hoy, 7 décadas después, equipos equipados con inteligencia artificial y tecnología satelital siguen buscándolo. Los investigadores que han estudiado las perturbaciones magnéticas y las luces inexplicables en ese corredor exacto están convencidos de que el C-54 cayó víctima de las mismas fuerzas que definen el Triángulo de Alaska. Y aquí está la conclusión que hiela la sangre. Un avión que no emite ninguna señal de socorro y no deja ni un solo resto, no se estrella simplemente, es absorbido. Y estas desapariciones no se limitaron al cielo. En tierra firme, en un pueblo remoto, la gente también empezó a desaparecer. En el extremo occidental de Alaska se encuentra Nome, un pueblo que guarda un secreto escalofriante desde hace décadas. Desde los años 60 hasta hoy, la cantidad de personas desaparecidas en esta zona es tan desproporcionada que el FBI se vio obligado a intervenir. En 2005, la agencia envió agentes para revisar 2 docenas de casos de desapariciones y muertes sospechosas acumulados durante años. Su conclusión oficial descartó cualquier indicio de criminalidad. Atribuyeron todo a la combinación de alcohol en exceso y el clima helado, y cerraron los expedientes. Pero quienes viven en Nome cuentan una historia muy distinta. Los habitantes originarios y los residentes de toda la vida describen luces deslumbrantes e irregulares patrullando el cielo nocturno. Una y otra vez, los testigos reparten la misma sensación fantasmal, una certeza visceral de que alguien los observa, los rastrea y los caza mediante una fuerza invisible, justo antes de que alguien desaparezca. ¿Por qué el FBI se precipitaría desde miles de kilómetros de distancia para cerrar esos expedientes con tanta rapidez? ¿Están los agentes federales investigando pasivamente accidentes trágicos o están cubriendo una región utilizada como terreno de cosecha? Y eso abre una posibilidad aún más oscura. ¿Y si el gobierno no se limita a investigar estos fenómenos, sino que intenta comunicarse activamente con ellos? Esa posibilidad nos lleva directamente a una de las instalaciones más controvertidas que el gobierno ha construido jamás. Se encuentra en Gacona, Alaska, y responde al nombre de Programa de Investigación Activa de Alta Frecuencia Auroral, HAARP. Los funcionarios lo defienden a capa y espada como una simple estación de investigación, dedicada a estudiar la ionosfera para mejorar comunicaciones y navegación. Pero las dimensiones de este complejo cuentan una historia muy distinta. Su instrumento principal es un colosal conjunto de 180 antenas de alta frecuencia desplegadas a lo largo de 33 acres. Funcionando a máxima potencia, puede lanzar 3,6 megavatios de energía directo hacia la atmósfera superior. La propia instalación reconoce sin rubor que puede excitar la ionosfera para generar un resplandor artificial, tenues manchas de luz roja y verde visibles hasta a 300 millas de distancia. Pero los observadores han capturado una y otra vez imágenes de algo mucho más inquietante. Anillos de luz multicolor y extraños haces verticales que se disparan hacia el cielo desde las instalaciones. Y aquí está el detalle que alimenta el misterio. Los periodos en que HAARP opera a máxima capacidad coinciden con los picos de avistamientos inexplicables en todo Alaska. ¿De verdad es solo una estación meteorológica? ¿O se trata de un gigantesco sistema de transmisión energética, diseñado para comunicarse, alimentar o quizás interferir con las naves no identificadas que operan en el espacio aéreo de Alaska? Sea cual sea la verdad, hay un hecho innegable. La red de defensa más sofisticada del mundo está siendo vulnerada en Alaska una y otra vez. Y los registros demuestran que esto lleva ocurriendo muchísimo tiempo. Documentos desclasificados por la Ley de Libertad de Información revelan algo escalofriante. Elmendorf lleva décadas siendo el epicentro de intrusiones inexplicables. Empezó en el verano de 1947, cuando 3 adolescentes en Anchorage
vieron un disco surcando el cielo sobre la base a velocidad imposible. Para 1950, el personal militar ya reportaba objetos luminosos enormes flotando sobre las instalaciones. Y lo que vino después fue el mismo patrón aterrador, una y otra vez. Radares de defensa aérea detectando objetos sin alas ni propulsión convencional. Naves en zigzag, girando en ángulos rectos instantáneos a velocidades hipersónicas, maniobras que licuarían a cualquier piloto humano. Y audaces, aparecían una y otra vez cerca de zonas de equipo sensible, estaciones de radar de alerta temprana y centros de mando nuclear. Cuando enviaban interceptores, el resultado era humillante. En persecuciones documentadas de hasta 160 millas, unos 257 kilómetros, ocurría lo mismo. Al activar el radar de tiro, los equipos fallaban violentamente, dejándolos indefensos. Un informe censurado de 1978 detalla algo peor. Una esfera luminosa descendió en silencio sobre un depósito de armas restringido. Las fuerzas de seguridad apuntaron sus rifles, pero las armas se bloquearon sin explicación y las radios solo emitían estática rítmica. El objeto permaneció 22 minutos, escaneando el búnker con un haz azul concentrado, antes de dispararse verticalmente hacia la estratosfera. Los comandantes quedaron paralizados, viendo impotentes cómo su superioridad aérea era tratada como una molestia menor. Esto no es reciente. Una tecnología desconocida e hiperavanzada opera libremente sobre Alaska desde hace más de 70 años, más audaz con cada década. Hasta que finalmente, en los últimos años, el ejército estadounidense se vio obligado a hacer algo que siempre había evitado: abrir fuego. Pero mientras intenta contener lo que despierta bajo el permafrost, se acaba de exponer una anomalía aún más escalofriante en la cima del mundo. El hielo que se derrite en el monte Everest ha revelado un objeto masivo y antinatural que ha dejado a los científicos aterrorizados. Haz clic en la esquina superior derecha para explorar más. Detente un momento y mira todo puesto uno al lado del otro. La derribada ocultada en Dead Horse. La pirámide geométrica bajo el permafrost. El psíquico que cartografió una base alienígena en el monte Hayes y murió días después. Los pilotos cuyas aeronaves fueron secuestradas en pleno vuelo. El avión comercial rastreado por 3 radares y luego borrado de los registros. El avión que se esfumó con 44 personas. Las desapariciones en Nome. Las luces sobre Harp. Y 70 años de intrusiones de radar que el ejército nunca pudo explicar. Por separado, cada caso podría descartarse como un rumor, una coincidencia, un truco del clima. Pero juntos forman una imagen innegable. Alaska no es un telón de fondo congelado y tranquilo. Es un teatro activo y disputado, donde una tecnología que no podemos comprender ni derrotar, opera con impunidad. Y las autoridades que deberían protegernos han decidido mantenernos ciegos. Así que la próxima vez que escuches que algo ha emergido del hielo de Alaska y el gobierno no tiene nada que decir, recuerda esto: su silencio no es la ausencia de una respuesta. Su silencio es la respuesta. Si esto te ha revelado algo que nunca habías escuchado, suscríbete, porque cuanto más profundizas en Alaska, más extraña se vuelve la historia. Y apenas he empezado a rascar la superficie. Dime en los comentarios cuál de estos casos te ha perturbado más. Los leo todos, uno por uno. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.